Cordial saludo, mi nombre es Joaquín Emilio Jiménez, código 98672941. El tema que vamos a tratar es el de los medios de transmisión. Los medios de transmisión están relacionados directamente con los protocolos de nivel físico de la arquitectura de la red y es el encargado de hacer efectivo el transporte de la información. Para que este transporte se pueda realizar es necesario que exista una logística que lo apoye, dependiendo de la forma de conducir la señal, a través del medio o soporte físico. Se pueden clasificar en dos grandes grupos: medios de transmisión guiados o alámbricos y medios de transmisión no guiados o inalámbricos. Vamos a ver qué son los medios guiados. Están constituidos por cables que se encargan de la conducción o guiado de las señales desde un extremo al otro. Las principales características de los medios guiados son el tipo de conductor utilizado, la velocidad máxima de transmisión, la distancia máxima que pueden ofrecer entre repetidores, la inmunidad frente a interferencias electromagnéticas, la facilidad de instalación y la capacidad de soportar diferentes tecnologías de nivel de enlace. La velocidad de transmisión depende directamente de la distancia entre los terminales y de si el medio se utiliza para realizar un enlace punto a punto o un enlace multipunto. Debido a esto, los diferentes medios de transmisión tendrán diferentes velocidades de conexión que se adaptarán a utilizaciones dispares. Los podemos encontrar de tres formas: el par trenzado, el cable coaxial y la fibra óptica. Las señales tienen tres características, que son la amplitud, que es el valor máximo de la señal en un intervalo; la frecuencia, que determina el número de veces que la señal se repite por segundo, es medido en hercios; y la fase, que indica el intervalo de tiempo que va desde el instante inicial al primer punto donde la señal toma el valor 0. Entre los medios guiados nos encontramos el par trenzado. El par trenzado consiste en dos cables de cobre aislados, normalmente de 1 milímetro de espesor, enlazados de 2 en 2 en forma helicoidal, semejante a la estructura del ADN. La forma trenzada del cable se utiliza para reducir la interferencia eléctrica con respecto a los pares cercanos y a otras interferencias procedentes del exterior. Dependiendo de la forma en la que se agrupan estos pares, tenemos varios tipos: pares trenzados no apantallados. Son las simples y no tienen ningún tipo de pantalla conductora. Por esta razón son muy flexibles, pero son muy sensibles a las interferencias. Tenemos otros tipos: pares trenzados apantallados individualmente. Son iguales que los anteriores, pero en este caso se rodea a cada par de una malla conductora que se conecta a las diferentes tomas de tierra de los equipos. Gracias a esto posee una gran inmunidad al ruido. Pares trenzados apantallados individualmente, con malla global. Son iguales a los anteriores, pero añadiendo una pantalla global a todos los cables. Son los que poseen una mayor inmunidad al ruido. Pares trenzados totalmente apantallados. Poseen una pantalla conductora global en forma trenzada. Mejora la protección frente a las interferencias con respecto a los cables UTP. Aunque su coste es inferior a los cables STP, también se conocen como SUTP o SFTP. Dependiendo el número de pares que tenga un cable, el número de vueltas por metros que posee su trenzado y los materiales utilizados, los estándares de cableado estructurado clasifican a los tipos de pares trenzados por categoría. Categoría 1, cable paralelo; categoría 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El cable coaxial es otro medio típico de transmisión. Este cable tiene un mejor blindaje que el par trenzado, por lo que puede alcanzar velocidades de transmisión mayores y los tramos entre repetidores o estaciones pueden ser más largos. Consta de un alambre de cobre duro en su parte central, por donde circula la señal.
el cual se encuentra rodeado por un material aislante. Este material está rodeado por un conductor cilíndrico presentado como una malla de cobre trenzado que hace de masa. El conductor externo está cubierto por una capa de plástico protector. Esta construcción se confiere una elevada ancha de banda y excelente inmunidad al ruido. Hay dos tipos fundamentales de cable coaxial. El cable coaxial de banda base se utiliza en la transmisión digital. El ancho de banda máximo que se puede obtener depende de la longitud del cable. Para cables de 1 kilómetro, por ejemplo, es factible obtener velocidades de transmisión de datos de hasta 10 megabytes por segundo. Y en cables de longitudes menores es posible obtener velocidades mayores. Podemos encontrar dos tipos: coaxial grueso. Comenzó a utilizarse en redes locales. Hoy en día se emplea para realizar la estructura troncal de distribución de la red. Podemos encontrar dos tipos: RG100 y RG150. Coaxial fino. Dada su flexibilidad, es más fácil de instalar, aunque es más caro, posee menor inmunidad frente a las interferencias. Existen varios tipos de cables coaxiales finos, pero el más utilizado es RG58. Coaxial banda ancha. Se utiliza para transmisión analógica, comúnmente para el envío de la señal de televisión por cable. Dado que las redes de banda ancha utilizan la tecnología de patrón para el envío de señales de televisión por cable, los cables pueden emplearse para aplicaciones que realicen transmisiones de hasta 100 kilómetros de distancia. Un cable que funciona a 300 MHz de frecuencia por lo general puede mantener velocidades de transmisión de hasta 150 megabytes por segundo. Y por último tenemos la fibra óptica, que está basada en la utilización de las ondas de luz para transmitir información binaria. Un sistema de transmisión óptico tiene tres componentes. La luz se encarga de convertir una señal digital eléctrica, ceros y unos, en una señal óptica. Típicamente se utiliza un impulso para representar un 1 y la ausencia de luz para representar un 0, o se modifica su longitud de onda. El medio de transmisión es una fibra de vidrio ultradelgada que transporta la luz. El detector se encarga de generar un impulso eléctrico en el momento en que la luz incide sobre él. Los cables de fibra óptica pueden transmitir la luz de tres formas diferentes. Monomodos: la luz se transmite en línea recta, el núcleo tiene un radio de 10 micros y la cubierta de 125 micros. Multimodo: la luz se transmite por el interior del núcleo incidiendo sobre la superficie interna, como si se tratara de un espejo. El núcleo tiene un diámetro de 100 micros y la cubierta de 140. Multimodo de índice gradual: la luz se propaga por el núcleo mediante una refracción gradual. Bueno, compañeros, esto ha sido todo sobre el tema de los medios guiados. Espero que haya sido valioso mi aporte. Feliz noche. Hasta luego. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriela Meñaca España. Estudio en la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. Pertenezco al CEAT de la Hora de Caldas. Hoy les vengo a explicar sobre los medios de transmisión no guiados. Como primera instancia les voy a explicar qué son los medios de transmisión, para que quede un poquitico más claro el tema. ¿Listo? Entre las redes de datos, la señal es transmitida a través de señales eléctricas, señales óptimas o señales de radiofrecuencia. Dentro de las redes de transmisión se encuentran dos: los guiados y los no guiados. Los guiados son transmitidas por medios físicos, es decir, por medio de cables. Los no guiados no son medios físicos. Ahora sí les voy a definir qué son los medios no guiados. Los medios no guiados, o también llamados medios sin cable, han tenido una gran acogida en este mundo, ya que su tecnología no para de avanzar y es un medio que transcurre o transmite a largas distancias, sin importar la dirección. En ese medio podemos definir algunas características.
Sí, bien la transmisión la podemos transmitir de dos formas, direccional o omnidireccional. La direccional es una transmisión directa que se realiza por medio de antenas que deben de estar completamente alineadas. La transmisión omnidireccional se propaga en todas las direcciones. A ver, dentro de los medios no guiados encontramos los radios, los microondas, satélites infrarrojos y rayos láser. Vamos a definir qué son los medios de transmisión por microondas. Los rayos de transmisión. Primero, las ondas de los rayos son fáciles de generar, viajan distancias larguísimas. Sus ondas son omnidireccionales, como muy bien les decía, significan que viajan en todas las direcciones. ¿Me hago entender? Ahora sí, les voy a explicar qué es la transmisión por microondas. Sus ondas de radio son de corta longitud. Se utiliza una antena tipo plato que interconecta con la terminal del usuario. Vamos a ver qué son las ondas infrarrojas. Su comunicación es de corto alcance. Por ejemplo, se utiliza en los controles remotos. Lo podemos encontrar en nuestras casas, como muy bien lo podemos ver en los televisores. El control remoto tiene un bombillito en la parte de arriba, de la cual nosotros no vemos, pero a través de ese se transmite la señal para que nosotros podamos cambiarlo de canal, podamos subir el volumen, etc. Ese bombillito tiene que ser de conexión directa, porque no atraviesa objetos sólidos. Vamos a ver la transmisión por ondas de luz. Tiene un ancho de banda muy alto y un precio muy bajo. Esa es una gran ventaja, pero la desventaja es que solo funciona en días soleados. Cuando llueve, hay tormentas, etc., no funciona. Vamos a ver la transmisión por satélite. Son conocidos como microondas por satélite. Realizan la transmisión de diversos tipos. Encontramos los datos, imágenes, videos, etc. Hay cantidades de datos que transmiten por satélite. Toda la mayoría de transmisión y de cosas que vemos es por satélite, vía satélite. Son usados para sistemas de televisión o telefonía a larga distancia. El satélite no procesa la información, él actúa como un medio intermediario, o sea, amplifica y cubre un amplio espacio terrestre, el cual en ese espacio transmite la señal que propaga a una empresa, se puede decir. Satélite geosincronizados. Para asegurar la comunicación del satélite debe moverse en la misma velocidad de la Tierra. Como les decía, el satélite propaga la información en grandes superficies o grandes espacios terrestres. Pero el satélite debe estar girando alrededor de la Tierra. Él debe estar en un punto que parezca fijo. Debe moverse a la misma velocidad de la Tierra. Las bandas de frecuencia. Las frecuencias reservadas para comunicación microondas vía satélite tienen rango GHz, gigahercios. Cada satélite envía y recibe dos bandas distintas. La transmisión desde la Tierra al satélite se denomina enlace descendente. La telefonía celular, que está muy avanzada en estos tiempos,
Proporciona condiciones de comunicación estables entre dos dispositivos móviles o entre una unidad móvil y estacionaria tierra. Bueno, vamos a ver la comparación entre radio y los microondas. Los radios son omnidireccionales, o sea, transmiten señales en todas las direcciones. Siempre hay un emisor o varios receptores. Las bandas de frecuencia las encontramos en LF, MF, HF y VHF. Sus propiedades: fáciles de generar, a largas distancias, atraviesan paredes y edificios, son absorbidas por la lluvia, sujetas a interferencias por equipos eléctricos. Las microondas. Sus frecuencias son muy altas, de 3 GHz a 100 GHz. Longitud de onda muy pequeña. Sus antenas son parabólicas. Receptor y transmisor en línea visual. A 100 metros de altura se alcanzan unos 80 kilómetros sin repetidores. Rebotan a los metales. Radares. Satélites de bandas de microondas. Como podemos ver, encontramos todos estos tipos de satélites. Los de microondas, por ejemplo. Encontramos el de bandas, que son utilizados en antenas omnidireccionales. Este otro, que se llama banda S2, es utilizado por la NASA. Como podemos ver, hay diferentes tipos que los utilizan en diferentes ocasiones o para tienen diferentes fines, ¿sí? Uno es de comercial telefónico, otro es utilizado por el gobierno, militares, son otros conectados por intersatélites. Todos son diferentes, no hay un mismo satélite para todo. Ventajas de la comunicación por satélite. Comunicación sin cable, independiente de la localización, independiente de donde estemos, siempre podrá haber comunicación por satélite. Coberturas en zonas grandes, país, continentes, etcétera, o sea, en donde estemos siempre va a haber cobertura. Disponibilidad de banda ancha, independencia de la estructura de la comunicación en tierra. Instalación rápida de una red, costo bajo por añadir un nuevo receptor. Características del servicio uniforme, servicio total proporcionado por un único proveedor. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado este video, es un placer. Buenas noches, mi nombre es Natalia Herrera, mi código es 431822976 y pertenezco al CEDAT de Medellín. Hoy vamos a hablar sobre los modos de transmisión. Los modos de transmisión indican la forma en la cual el transmisor y el receptor se comunican entre sí o intercambian información. Tenemos tres tipos de modos: el simplex, el semiduplex y el duplex total. El modo simplex es una conexión en la que los datos fluyen en una sola dirección, desde el transmisor hacia el receptor. Este tipo de conexión es útil si los datos no necesitan fluir en ambas direcciones, por ejemplo desde un computador hacia una impresora o desde el mouse hacia un equipo. La conexión semiduplex es una conexión en la que los datos fluyen en una u otra dirección, pero no las dos al mismo tiempo. Con este tipo de conexión, cada extremo de la conexión transmite uno después del otro. Este tipo de conexión hace posible tener una comunicación bidireccional utilizando toda la capacidad de la línea. Y por último, la conexión duplex total. Esta conexión es en la que los datos fluyen simultáneamente en ambas direcciones. Así, cada extremo de la conexión pueden transmitir y recibir al mismo tiempo. Esto significa que el ancho de banda se divide en dos para cada dirección de la transmisión de datos, si es que se está utilizando al mismo tiempo el medio de transmisión para ambas direcciones de la transmisión. Feliz noche.